¿Qué tal, queridos estudiantes de segundo de secundaria? Mi nombre es el profesor Juan Carlos Álvarez. En esta oportunidad vamos a desarrollar el área de comunicación y lenguajes. La temática que vamos a abordar el día de hoy son lectura e interpretación de la Ley 269 sobre los derechos y políticas lingüísticas, en específico el artículo 4, definiciones. Para eso, pónganse cómodos y ¡arrancamos! Bien, queridos estudiantes, en esta oportunidad les traje unos muñequitos para que podamos entender esta Ley 269. ¿Ya? Acá vemos una pareja donde desarrolla su cultura, su lengua en un territorio. Acá también vemos unos muñecos donde ellos también tienen su propia lengua y desarrollan su lengua y su cultura, ¿verdad? Entonces, en ese entendido, pues nos va a ayudar a entender esto de la Ley 269. Pero vayamos a los incisos. ¿Qué nos dicen en esta ley? ¿Qué contenidos tienen? ¿Qué vamos a definir? Inciso A, derechos lingüísticos. Es el derecho a corregir los desequilibrios lingüísticos y que las personas puedan desarrollar sus idiomas de forma pacífica, justa y equitativa. Pues estas dos tienen que ser equitativas sus lenguas, ni uno más ni uno menos, ¿verdad? Entonces, tienen que llevarse de manera justa también en ese su territorio o espacialidad. Entonces, vayamos al segundo inciso, ¿ya? Bilingüe, persona que ha desarrollado competencias comunicativas en dos idiomas. Es decir, esta persona puede hablar castellano como también inglés. A eso se refiere bilingüe. Como también él puede hablar inglés y también hablar aymara, puede haber adoptado su lengua. Entonces, a eso se refiere bilingüe. Bien, queridos estudiantes, me han entendido, ¿verdad? Una persona que habla dos lenguas, ¿verdad? A eso se refiere el bilingüe. Vayamos con el siguiente inciso, a ver qué nos dice. Comunidad lingüística. Entonces, es un grupo de personas que están en un territorio y han desarrollado un idioma por el cual se comunican entre todos en esa comunidad. Entonces, cuando estos dos han desarrollado su propia lengua, se comunican en todas sus actividades. Cuando van a la chacra, cuando cocinan, cuando están en familia, se comunican. A eso se refiere una comunidad lingüística que han desarrollado su cultura y su lengua, ¿verdad? Entonces, también de esta forma, vamos a considerar una comunidad, desarrollan su propia lengua y su cultura, ¿verdad? En reuniones, en algunas actividades de asamblea o algunas actividades que ustedes vean, ¿no?, pertinentes en la sociedad que desarrollamos, ¿verdad? El inciso D, grupo lingüístico. Es un grupo de personas que comparten la misma lengua, pero están viviendo en otra comunidad lingüística, es decir, que han migrado. Por ejemplo, este personaje que tiene su propia lengua, habla otro idioma, entra a este territorio, migra, ¿verdad? Pero vive aquí con su familia o con su comunidad, pues en el territorio de los aymaras desarrolla su lengua, ¿verdad? Desarrolla su propia lengua, pero ellos también tienen que respetar lo que está desarrollando en su propia lengua, que está viviendo en su propia lengua, ¿verdad, queridos estudiantes? A eso se refiere estos grupos lingüísticos que están en un territorio, que han migrado a otro territorio, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con esto de los grupos lingüísticos. Vayamos a explicar otro inciso, el inciso E. Idioma o lengua es un sistema de comunicación que utiliza para emitir diferentes mensajes. ¿Ya? ¿Entendido? Es decir, estos personajes, este grupo, ¿no?, utiliza un código para comunicarse, para enviarle mensajes, para decir: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están manejando ustedes? ¿Qué actividad están haciendo? Estos también utilizan el aymara, un código de idioma o lengua para comunicarse. Se emiten en sus actividades, en la chacra, en la cocina, en llevar sus ganados o donde estén viviendo, ¿verdad? A eso nos referimos con idioma
o lengua que practican. Ahora vamos a otro inciso para poder explicarlos. Inciso F, lengua extranjera. Estos compañeritos, acá que vemos estos muñecos, pues están desarrollando una lengua extranjera, el inglés, ¿no? El inglés. Pero, ¿a qué nos referimos? Es el idioma que no se habla en el país donde uno vive, ¿no? Entonces, estos no hablan el inglés, pero él sí. Entonces, estos dos caballeritos que tenemos, dos muñequitos de la cultura aymara, pues van a adoptar de manera individual o independiente, aprender, tiene ese derecho para aprender otro idioma, ¿no? El idioma extranjero, que no es de nuestro país, ¿no? El inglés, el chino pueden aprender, el japonés, ¿no? Diferentes lenguas de otro, el alemán, que hayan desarrollado, ¿verdad? Entonces, pues tienen derecho a aprender. A eso se refiere lengua extranjera. ¿Entendido, queridos estudiantes? Vayamos a otro inciso. Ahora nos toca el inciso G. Primera lengua o lengua materna, L1. Es el idioma o lengua que uno aprende a hablar en la familia, ¿verdad? Esta señora que tiene cargado su guaguita, ¿no? Entonces tiene aquí cargado su guaguita, es una familia, pero este pequeñito, desde pequeñito aprende a aprender su lengua, adopta su lengua de la familia, de esta mamá, del papá, ¿verdad? Eso quiere decir, en mi caso, por ejemplo, yo vivía en el campo, mis papás hablaban aymara, mis abuelos hablaban aymara, yo adopté esa lengua, aymara, ¿verdad? A eso se refiere lengua materna. Puede haber otros casos. En la ciudad aprendemos el castellano. Esa es nuestra lengua, la primera lengua que aprendemos desde que hemos nacido hasta que vayamos creciendo, ¿verdad? Vayamos al otro siguiente inciso para poder explicarlos. El inciso H, plurilingüe. Se le dice a ese territorio donde se habla muchos idiomas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, este es un territorio y entonces acá hablan aymara, quechua, en el oriente guaraní, entonces así diferentes lenguas, ¿no? Entonces diferentes lenguas, pero que viven en un territorio, es decir, en nuestro país, ¿no? Los mocetenes, los guaraníes, los quechuas y diferentes idiomas que se hablan, ¿no? Entonces, a eso se refiere, en un territorio que hablan varias lenguas, varios idiomas. A eso nos referimos con esto del plurilingüe, ¿ya, queridos estudiantes? Entonces, en la ciudad del Alto igual, hay varios lugares donde hablan quechua, tal vez aymara, tal vez el castellano. Entonces, a ese territorio se llama plurilingüe, donde hablan. A eso nos referimos con el plurilingüe. Vayamos a otro inciso, queridos estudiantes. Ahora vamos al inciso I, segunda lengua, L2. Vamos a volver a agarrar a la señora, a la muñequita, ¿ya? Entonces, acá tiene un pequeño, vamos a agarrar el mismo ejemplo, ¿ya? Es el idioma que uno aprende después de aprender la primera lengua o lengua materna. Hace rato les decía que este pequeñín, ¿no?, ha aprendido la lengua materna, el aymara, pero después va creciendo, va a la escuela, aprende el idioma castellano. Entonces eso es su lengua 2 o segunda lengua que ha aprendido, ¿no? Entonces, en mi caso, como les decía, yo he aprendido con mi familia desde pequeño el aymara, pero cuando fui a la escuela aprendí el castellano, ¿verdad? Entonces ahí ya se convierte el castellano en mi segunda lengua, ¿verdad? Entonces a eso se refiere segunda lengua. En el caso, posiblemente aquí en las ciudades o en las ciudades donde nos encontremos, podemos aprender la lengua materna, puede ser el castellano, pero nuestra segunda lengua puede ser el aymara, el guaraní, el quechua u otras lenguas que podamos adoptar, ¿no? Entonces a eso se refiere con este inciso. Vayamos al otro inciso que nos va a dejar entender este artículo 4 de la ley 269. Inciso J, normalización lingüística. Es ese proceso en el cual se logra una situación de equidad, de igualdad en el plano legal con valor social y se extiende su uso en diferentes ámbitos sobre la lengua escrita.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya, como hace rato les decía, todos tenemos una lengua, pero ya esto en un ámbito legal, otra lengua que adopta o el quechua o el aymara, pero de manera equitativa, pero en los ámbitos legales, ¿verdad? Bien, ahora vamos a otro inciso que nos dice normatización lingüística. Nos dota los alfabetos ortográficos, reglas ortográficas, normas gramaticales, todo lo necesario para desempeñar de forma escrita el idioma. Es decir, el alfabeto de los aymaras ya hay, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Las gramáticas, la escritura. De este idioma también puede hacer. A eso se llama normatización o la estructura prácticamente, ¿no? En las oraciones, ¿cómo se estructura? ¿Qué alfabetos utiliza el idioma? Entonces a todo eso se refiere esto del inciso. Vámonos a otro inciso, la estandarización lingüística. Es unificar una sola manera de escribirlo, sin alterar la forma oral en el cual se utiliza el idioma. Es decir, este se puede encontrar en Oruro, esta persona en el lago. Posiblemente hablan de diferentes formas el aymara, ¿verdad? Pero en la escritura se estandariza una sola escritura, ¿no? Entonces, a eso se refiere la estandarización. Pero ahora vamos al otro inciso que ya vamos culminando, ¿verdad? Inciso M. Entidades privadas de servicio público es presentar un servicio pero de forma masiva en empresas, instituciones, entidades públicas y otros. Es decir, esta persona va a una entidad financiera, un banco digamos, le tiene que atender en su lengua, entender en su lengua, tratar de explicarse en su lengua. Tiene ese derecho, ¿verdad? O como también en quechua posiblemente va a una universidad, le tiene que explicar en su lengua, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esto en entidades. O cuando vayamos a pagar la luz, el agua, el cajero o la cajera que está atendiendo, tiene que explicarnos si es que hay una lengua en donde se desarrolle, ¿no? En nuestra propia lengua, ¿verdad? A eso nos referimos, queridos estudiantes, esto de la ley, la interpretación de la ley 269. Bien, queridos estudiantes, ahora valoremos, preguntémonos, ¿qué tan importante es aprender esta ley para poder convivir con nuestra sociedad, verdad? Entonces, ahora ustedes van a sacar una hojita o en sus cuadernos, prácticamente van a interpretar todos estos incisos que hemos desarrollado, estas definiciones de este artículo 4, y lo van a interpretar en dibujos. Bien, queridos estudiantes, cada inciso. Entonces, muchas gracias, queridos estudiantes. Hasta aquí hemos abarcado este tema. Espero les haya gustado. No se olviden visitar la plataforma del Ministerio de Educación, donde ahí nos ofrece diferentes actividades, imágenes, videos, materiales, para que podamos aprender juntos. Muy bien, queridos estudiantes, será hasta otra oportunidad. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.